Los periodistas. Maestro Don Oeis Balanqué Bautista, bienvenido como todas las semanas Gracias. a este foro de... Ay, sí, este no es ningún foro. Foro de A expresión. esta ágora digamos. del pensamiento. Ándale, eso me gusta más. Está Eso más bonito, el suena ágora mejor. del pensamiento con el maestro Don Oeis Balanqué. ¿Y qué? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pues para que te siga yo. Sí, vamos a ligar dos cosas. Vamos a ligar, pues... Por un lado, ¿Unas amigas o qué? No, eso me agradaría más, pero como En otra es muy ágora, temprano, en otra ágora. ágora. Por un lado, las reacciones ante la visita del Papa, las reacciones en los medios, y luego El anticlericalismo, por un el lado, jacobinismo, el liberalismo. y por otro lado el neoliberalismo Sí. que hace fiesta de la figura del Papa, ¿no? Sí. Tenemos por un Del lado uso de la figura del del uso Papa. de la figura del Papa, ¿no? Por un lado, precisamente los medios comerciales, le hace Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, estos medios más Salvo eh, Slim, que ajá, llevó poquito, comentaristas más profesionales, más serios. tratando de analizar, Sí. ¿no? Pero quisieron repetir la hechura del fenómeno de Juan Pablo II, ¿no? Quisieron otra vez hacer de la visita papal todo un fenómeno mediático comercial, ¿no? Para que se volviera una figura de consumo, ¿no? Sin embargo, Para elevar el rating, fue ¿no? para elevar el rating, para mantener el negocio, si le quieres llamar así, durante varios meses de la figura del Papa, ¿no? En el sentido de mercadotecnia. Y te falta un tema ahí que López Dóriga tuvo una denuncia por los comentarios que hizo Claro. de la inserción en los tiempos oficiales que no fueron cedidos por el gobierno para meter todos los anuncios de los partidos políticos. Así es. Es un tema interesante. Es precisamente que aprovechando lo hayan el demandado rating, a él. ¿no? Sí. Y eso es lo que, como ya lo habíamos comentado en veces anteriores, que estos medios no se dan cuenta que ya cambió, está cambiando, estamos en un proceso de cambio en donde la audiencia es más crítica, más participativa, no necesariamente más conocedora, pero sí más participativa y más crítica, ¿no? Entonces, Pese a la forma como Eco, por cierto que falleció, Humberto Eco, señalara y dijera de los medios electrónicos, de la televisión, de hecho, del Humberto Eco Twitter, tiene... la legión de los imbéciles. Así es. Es Que él interesantísimo decía eso ¿no? en Pensé que ibas a hablar de en las Humberto redes Eco, sociales. fíjate. Pero bueno. Pero se liga perfecto, Ajá. porque además Humberto Eco en los 80s, 90s escribió un magnífico ensayo sobre cómo el público afecta a la televisión. Él dice... Bueno, y su última novela, no sé si la leíste, Cero. Ajá. ¿Sí la leíste? No la he leído, pero he leído reseñas. Bueno, sobre la es novela. brevemente, es cuando se va a hacer un diario, cuando se pretende sacar algún diario o pues una revista, se habla de un número cero como el proyecto para sacarlo tal cual va a estar en circulación, pero no va a salir a la venta, entonces a Claro. ese se le llama número cero, el primero es el 1. Y entonces te narra ahí en esa novela cómo empiezan a hacerse negocios solamente por el hecho de decir va a salir un periódico y estamos haciendo el número cero, y empiezan las investigaciones sobre una serie, Las redes de las intereses. redes de intereses y de poder, Claro. de un diario que nunca se publica, ¿no? Entonces se llama Cero. Muy interesante Sí. para describir lo que pasa con el fenómeno periodístico Del de periodismo hoy día. mediático en relación con el poder, y que ya no sabemos realmente dónde está el poder, si el poder está en los medios o el poder está en el poder, porque Pues de si repente juzgas ya por están Italia, juntos, Berlusconi ¿no? está Berlusconi ahí, y en Trump en los el caso Estados de Unidos, México, en el caso que de ganó México ayer, también, por cierto, en Nevada. ¿sí? ¿No? O en el caso de México, ¿no? Tenemos una televisora que impone un presidente, el hijo de un expresidente que fue director o Impone un candidato, cabeza, ¿no? Impone un candidato. Porque tanto como imponer al presidente, ¿te pero, parecería? pues, si impone el candidato y después maneja la imagen mediática, pues estamos Sí, pero hablando. el proceso electoral, digo, realmente López Obrador, pues, con todo en contra, con Televisa y TV Azteca y todos los medios en contra,
queda muy bien posicionado. siempre. De hecho, esta a lo que campaña le apuestan ahora, ¿no? de repente sí pone en duda la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Precisamente por el Por fenómeno ese López fenómeno. Obrador, Pero ¿no? ese mismo fenómeno llevado al escenario de la visita del Papa, lo consideras como un gran negocio para Televisa nuevamente. Sí, subió el rating, es un negocio, ¿no? Es decir, fue el uso mediático que le hizo Televisa para subir el rating ante, como también ya habíamos comentado, una baja que hay, ¿no? Sin embargo, hubo otros medios, estos más críticos, en donde desaprobaron lo dicho por el Papa o lo no dicho por el Papa. El Proceso, más bien, por ejemplo, ¿no? Proceso, ¿no? Muy fuerte. algunos Solalinde, columnistas Solalinde, las declaraciones de Solalinde de son él, tremendas. columnistas de La Jornada, ¿no? En donde también vimos una especie de que no me agradó la visita del Papa porque no dijo o omitió también algunos temas que tuvo que haber manejado, específicamente los 43 de Ayotzinapa y los Pero ¿por feminicidios. qué tendría que tocar ese tema? Esa es la pregunta que hay que hacerles a ellos. ¿Por qué tendría que tocar ese tema? El Papa es un líder religioso. ¿Y por qué no habla de los 26,000 desaparecidos o de los 100,000 productos del narcotráfico? Y eso también, de alguna manera, pues no tiene necesariamente por qué hablar de política interna, ¿no? Siendo un personaje, ¿De Estado? ya sea o jefe de Estado o líder de una iglesia. Eso es lo que dice, ¿no? Solalinde, que es Uh-huh. sumamente crítico y que insistió mucho en lo de en el que fueran recibidos todos los familiares de los normalistas. Dice, el Papa es un buen hombre. Después Uh-huh. de la crítica que hace, dice, el Papa es un buen hombre, nada más que está secuestrado, claro, por la figura de jefe de Estado. Por un lado, y él vino invitado como jefe de Estado. Entonces es como si tú invitas a un presidente, Castro, al Obama, presidente que tú quieras, sí, y llega el otro y te regaña o dice o señala. Sí. Es una visita de Estado que tiene que cumplir con un protocolo. Porque inclusive se le puede aplicar el 33. ¿no? El artículo 33 o puedes romper relaciones. Sí, por estar inmiscuyéndose en política interna, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Eso por un lado. Y efectivamente está secuestrado por ser jefe de Estado, pero también dice, está secuestrado por un Estado que no tiene razón de ser, el Estado Vaticano. Sí, y eso es cuestión del Vaticano, de por qué se declara como Estado, ¿no? Del gobierno y del gobierno italiano, es decir, de toda la política cuando le ceden los estados pontificios, históricamente les dan una franja. Entonces era la alcabala, era el pago de las autonomía, aduanas, un estado, ¿no? los estados que tiene un estado, ¿no? Y luego cuando el Papa, no me acuerdo quién fue, se autosecuestra o se va a refugiar en el Vaticano, al castillo de San Angelo, y entonces ya no vuelve a salir, y entonces le quitan los estados pontificios hasta que Mussolini le paga una lana al Papa y le dice, esto es por los territorios que le quitamos, por un lado, y por el otro, donde estás, la ciudad del Vaticano, ese es tu estado. Y entonces emerge el Estado en 1920. La figura de Estado. Entonces, la figura de Estado. De donde se dice que Mussolini, que el fascismo etcétera. Financió a la iglesia, etcétera. Ese tipo de cosas que surgen sobre todo de estos estados fascistas. Pero esa es la razón por la que hay un Estado. Y acá el asunto protocolariamente se le debe de tratar Papa así, sin ser ¿no? jefe de Estado. Sí, pues esa es parte de la figura del Papa, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, el Dalai Lama o algunos otros líderes de otras religiones, ¿no? No son estados. Pues no son estados. No los van a recibir, no les hacen los no tienen honores. esa dualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, en ese sentido, también el padre Solalinde menciona que no solo está secuestrado por la figura de jefe de Estado, sino por algunos intereses internos del Vaticano, ¿no? La curia y que no le permite tocar ciertos temas. Y el episcopado mexicano también, ¿no? Que son parte como de esa mafia, ¿no? Del episcopado. De los legionarios de Cristo, por ejemplo. Y del ¿no? cardenal Rivera. ¿Sí? O sea, intereses económico-políticos internos del Vaticano. Bueno, entonces tenemos estas dos visiones del Papa. La visión de quien no estuvo muy contento con su visita porque no tocó ciertos temas que a juicio de ellos debió de haber tocado,
¿no? Y por otro lado, la imagen muy mediatizada, muy del padre amor, del que viene con una gran sonrisa, a hablar de esperanza y de amor a México, y simplemente como el uso de una marca, digámosle así, ¿no? De una figura que se vuelve una marca. Y tenemos ese contraste, ¿no? Sin embargo, muy pocos medios, como mencionas el Uno TV de Slim, o curiosamente Canal 11, que es del Estado. También, sí, cierto. ¿No? Tienes razón, también tuvieron buenos comentarios. Buenos comentarios, sí. Ricardo Rafael, el padre Solalín. No, Ricardo Rafael ahí, ha escrito muchas columnas muy Bernardo Barranco, gente que estuvo haciendo análisis del discurso del Papa, de los discursos del Papa, y me parece que salvo esos medios, el resto se dedicó a hacer como esas dos extremos, ¿no? Pero muy pocos han reflexionado, salvo estos medios que te menciono, ¿cuál fue el significado de la visita del Papa? ¿De qué habló? Y precisamente sí habló de eso, no lo dijo con sus nombres, porque sería irresponsable por un lado y también inmaduro, que el mismo Papa lo mencionó, buscar culpables, culpar solamente una parte cuando no entendemos que la sociedad es un sistema en donde todos tenemos algo que ver. Incluso la iglesia. Es parte del sistema. Tiene una culpa. Tiene la culpa el gobierno. Nosotros tenemos también la culpa como ciudadanos insensibles al otro. Tiene una culpa de estar ligada a la oligarquía. Los príncipes. Que los regañan, ¿no? No queremos príncipes, Sí. Queremos que vayan a la periferia. Yo creo que es el mensaje muy claro. Ese fue el más claro porque precisamente regaña a los suyos, es jefe de todos ellos, ¿no? Sí. Al resto no los puede regañar directamente porque no tiene ninguna jurisdicción, digámosle así, sobre ciudadano mexicano, sobre el empresario mexicano, sobre el político mexicano, pero sí nos habla de lo que hemos estado perdiendo como sociedad, ese estar juntos, como lo mencionó con los jóvenes en Morelia, ¿no? Ese regaño que se volvió viral de no seas egoísta, ¿no? Y ahora cuando quieres ofender a alguien, esa es la frase, sí, no seas egoísta. Pero a eso vino a decirnos que no seamos egoístas, somos una sociedad egoísta. Y esto lo quiero ligar con esto que está pasando en el estado de Puebla de los feminicidios. Oye, sí, está tremendo eso. Finalmente está tremendo. Según algunas cifras, además, van 14, otros dicen que 16. Y otros 16. No sabemos con toda exactitud. Bueno, si sumas al de la periodista, creo que serían 15. Que apareció en Que no Puebla, sabemos si la mataron en Puebla, sí, ¿no? Pero apareció en Puebla. Pero perdóname, el común denominador que hay, relaciones de pareja de hombres que no aceptan que las chicas se embaracen. Sí. Algo está pasando. Porque con toda la campaña de prevención, del uso de preservativos, la facilidad que hay para la compra, para y la información el acceso, que tienen, y la información que tienen hay, desde la primaria. Se están embarazando las chicas inconsciente o conscientemente, y eso no les parece a sus parejas, y por lo tanto te mato. Y ese es fenómeno, una situación muy grave, ¿no? Ese fenómeno finalmente tiene que ver con lo que dijo el Papa. Es un factor que nos demuestra que estamos viviendo en una sociedad de odio. Te voy a dar algunos datos de odio, ¿no? Que están ocurriendo en Puebla, y que precisamente el Papa vino a decirnos eso. El egoísmo es una forma de odio, ¿sí? Mira, la unión matrimonial en Puebla no rebasa los 3 años, de acuerdo a una juez de poblana. Dice que hay 3 demandas de divorcios diariamente en Puebla, y que no rebasa los 3 años. Sí, yo tengo el dato no muy actualizado de cuando hacía yo periodismo diario cotidiano. Los datos estadísticos eran hace unos 10 años que por cada 10 solicitudes para casarse había 8 trámites de divorcio. Sí, en el registro civil. Estos datos son de agosto del 2015 que te estoy dando. Pero no sabes cuántas solicitudes de matrimonio. No, hay por lo menos. A mí lo que me espantó fue la relación de cuántos quieren casarse, 10 parejas. ¿Y cuántas se quieren divorciar?
De cada... Es está tremendo. tremendo. Otro dato. En 2015, a octubre del 2015, se llevaba en Puebla 172 suicidios. Bajó. ¿Sí? Bajó un poco. Eh, Sí. Bueno, casi se mantiene. Pero se en la media, mantiene. sí. Es decir, a partir de 2011 Si subió cerrábamos 200, tremendamente. cerrábamos en ¿no? 200 más o menos, sí. A partir de 2011, porque Sí. estaba en 20, 25, Sí, no, bueno, antes te de voy a decir, 2008. muchos no se 2000, registraban. ¿sí? Pero estamos Muchos hablando quedaban registrados como accidentes, ¿eh? de suicidios de Sí. gente que se siente incomprendida, sola, etcétera, ¿no? Odiada, despreciada, Claro. etcétera. Otro dato de odio, los homicidios dolosos hasta septiembre del 2015 aumentaron 64.4 Fíjate. en Puebla, ¿no? Y eso con lo difícil que es levantar una denuncia. Sí. Entonces, esos son los datos oficiales. Hay Sí, que sí. ver lo que falta, de que no se han denunciado, ¿no? Entre 2011 y 2015, otro dato, el 7.3 de los homicidios en Puebla fueron hacia mujeres, ¿no? Y creció enormemente entre 2013 y 2014. Y a esto le sumamos estos entre 14 y 16 posibles feminicidios, porque algunos de ellos todavía no se han comprobado que hayan sido dentro del tipo feminicidio, ¿no? Pero vamos a suponer que los 14 fueron feminicidios, es decir, un homicidio por odio hacia el género. Finalmente estos datos nos revelan que estamos viviendo en una sociedad descompuesta por el El odio. año pasado hubo varios intentos y denuncias de parte de los legisladores federales de declarar en Puebla la emergencia por... Y se está ahorita por el mencionando, estado se de está feminicidio. presionando. Y ¿no? hoy Reforma saca el tema, lo destaca, sin embargo le dedica una reflexión preguntando qué está pasando en Puebla. ¿Y por qué no se ha, En relación a ha este emitido asunto? la alerta de Sí, género, ¿no? sí. Bueno, todo esto, Los únicos que no dicen nada son los medios locales. ¿por qué será? Bueno, Esa es la pues, pregunta. yo creo que Creo que todos sabemos hay por qué, ¿no? poderosos Sí. convenios, ¿no? Sí. O convicciones ideológicas, pensando bien, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, todos estos datos son los que yo llamo datos de odio, cifras estadísticas que nos revelan que vivimos en una sociedad de odio. Y el Papa nos vino a hablar de eso, de que debemos cambiar el rumbo, de volver a estar juntos, como les dijo a los jóvenes en Morelia, de no caer en la tentación de la vanidad, del orgullo, de la riqueza, porque todo esto nos lleva al egoísmo, y el egoísmo es nada más querer beneficios para uno mismo sin importar el otro, es ignorar al otro, y al ignorar al otro nos estamos separando del mundo y de la vida. Finalmente de eso habló, y los 43 de Ayotzinapa tienen que ver Fueron con odiados. odio, los feminicidios tienen que ver con odio, los desaparecidos tienen que ver con odio, es decir, es una sociedad que odia, el político odia a la población, la población odia al gobernado, ¿sí? lo desprecia. Y el gobernado odia al político, ¿no? Como dijo la candidata del partido que se registró, si quieres digo el nombre, pero si no, pues bueno, de Pero Blanca Alcalá. ya sabemos que... Pero su discurso es interesante porque muestra eso, el efecto del odio. Dice, hay dos Pueblas, veo dos Pueblas, la que viaja en helicóptero y la que anda a pie. Sí, Es fuerte el la comentario, la ¿no? discriminación La que discriminación. tenemos de los políticos hacia sus gobernados, de los gobernantes a los gobernados, de viajar en helicóptero, de gastar miles de Pero pesos viajar hoy no ha pasado, pero no tardará. pero todos los días pasa. Todos los días va 2, 3, 4 veces, pero no va a México. Dentro no va de la ciudad. Dentro de la ciudad, a la zona de la Angelópolis. Eso es ahí una, al eso es- CIS. esa idea de ser exclusivo, de ser diferente a los demás, es una Sí. forma de odio. En una universidad donde tú dabas clases antes, que ya no la das, cosa que los alumnos, según entiendo, lamentan mucho. Eso me dicen a mí Que también. las generaciones lamentan tu ausencia, pero ahí una vez invitaron a el gobernador a una inauguración, pues no sé de qué, de cursos, de aniversario, alguna cosa. Y dijeron que sí. Ujú. Y un día antes llaman los de la logística, de las operaciones, de los viajes, de los traslados, y preguntan que dónde quedaba el helipuerto. Y dijeron, no, pues aquí no hay helipuerto. ¿Cómo? ¿No hay helipuerto en la universidad? No, pues entonces el gobernador no va. Increíble, ¿no? Sí. Ese tipo Increíble. de
de cosas de desplantes, De porque son desplantes. desplantes, nos hablan de sujetos que están movidos en la lógica del odio, del yo soy diferente, de... Oye, pero que fueron odiados y por eso odian. Claro, es Fíjate que sería probable. bueno, hacer un programa Eso tiene sobre que ver el odio. con la educación, desde, Sí. de cómo nos educaron. ¿eh? Sí, 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 ¿Sí? sí. Cómo nos educó la familia, la sociedad, la escuela. Sí, sí. Nos educan para ser competitivos y eso es una forma de odio. Nos Sí, de educan despreciar para al ser otro, ¿no? Claro. especiales, únicos y No de diferentes. sumarnos, no de integrar. Claro. Y el Papa vino a hablar de eso. Y los medios comerciales no mencionaron eso, y los que se enojaron con lo que dijo el Papa tampoco mencionaron eso, ¿no? Y lo estamos viendo, es decir, hay una gran relación de lo que dijo el Papa con nuestra realidad. Entonces sí habló de la realidad, ¿no? Sin Sí, mencionar sí el nos número dijo, 43. claro. Está bien. Es como la conclusión. Eso es Está bien. cómo ligo yo estos dos fenómenos, uno el mediático del Papa Y y el otro el de la realidad, el de que la también realidad. se refleja en los medios, ¿no? Muy bien. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias por esta reflexión y este tema en el ágora del pensamiento. Me gusta esa frase. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Sale, que estés Si bien. es que no sucede otra cosa, claro está. Los periodistas.